Hoy converso con el maestro José Luis García Aguilar. Él es experto en temas de relaciones internacionales y bueno, vamos a hablar justamente acerca de este tema y del momento político, la relación que tiene con el momento político que vive Estados Unidos. Maestro, bienvenido. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Le aprecio mucho su compañía esta mañana. Retomando palabras de lo que venía diciendo yo hace un momento, agudiza el conflicto, la posibilidad de que el avión hubiese sido derribado y no hubiese caído de forma accidental a partir de una falla mecánica, complica las cosas. Sí las complica porque, digamos que en este momento en el que están las cosas muy volátiles, entran nuevos actores, ¿no? En una situación ya de por sí complicada. Y tienes ahora, por ejemplo, al primer ministro de Canadá, como lo mostraste aquí hace un momento, exigiendo, y me parece que con justa razón, porque hay ciudadanos canadienses ahí de origen iraní que fueron a pasar sus vacaciones y van de regreso vía Kiev a Canadá. Y bueno, pues mira, los servicios de inteligencia canadienses son muy confiables, son muy, digamos, neutrales, en el sentido de que suelen ser muy concretos, muy profesionales, y desde luego, pues lo que han estado comentando es que probablemente esto haya sido una responsabilidad iraní, quizá no a propósito, pero sí una responsabilidad. Entonces eso quizá pueda complicar más la situación porque también pone, hay que recordarlo también, un nuevo actor ahí en esa región que es la OTAN. Tanto Canadá como los Estados Unidos y países europeos, Turquía incluso, que también forma parte, digamos, de este conglomerado de países de Medio Oriente, pues obviamente también pueden tener algo que decir ahí, ¿no? Entonces a mí me parece que sí puede complicar más la situación, pero al mismo tiempo me parece que se abre una ventana de oportunidad como para que se empiece a negociar y aclarar más el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque otros organismos internacionales van a intervenir. O sea, con la idea de que esto se aclare, entonces, digamos, como que se va a empezar a calmar el asunto, ¿no? Digamos, como a tener un respiro en la cual en ese momento se puede, digamos, otros personajes o otros agentes que nosotros no vemos, pero que están operando por atrás, así funciona la diplomacia a ese nivel, ¿verdad? Pues están tratando de abrir canales de comunicación entre Estados Unidos e Irán para tratar de que por lo menos esto no escale más. Maestro, justo toca usted el otro tema que le iba a poner en la mesa, los otros personajes. Después de que Irán responde a Estados Unidos atacando sus bases militares en Irak y que Donald Trump empieza a lanzar declaraciones enardecidas, sobre todo exigiéndole, porque así lo hizo varias veces, a los aliados de la OTAN, a los países de la Unión Europea, que respondieran, que se sumaran, no lo hicieron. Es decir, de alguna manera los vimos cautos, los vimos echados para atrás, como diciéndole a Estados Unidos, a ver, este es tu problema, tú lo generaste, no nos metas ahora en tu problema. ¿Los ve a partir de ahora participando de manera más activa en este tema? Sí los veo más activos, sobre todo también porque el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, de hecho, en una declaración abierta, comentó que Europa debería de involucrarse más en tratar de solucionar esta crisis. Sí los veo, pero no activos militarmente. Correcto. ¿Verdad? Sobre todo por una cuestión que mencionaste, que es precisamente que los europeos no están convencidos y yo creo que ven muy claramente el grave error estratégico que cometió Estados Unidos al hacer prácticamente a un personaje que sí tiene un historial bastante oscuro, ¿verdad? En un mártir prácticamente de Irán y de los aliados de Irán y de muchas personas que profesan la religión musulmana alrededor de Medio Oriente y más allá también, ¿no? Entonces, no fue realmente una cuestión calculada, digamos, en todas sus dimensiones, las posibles dimensiones que pudiera tener. Y los Estados Unidos realmente creo que cometió, sobre todo el presidente Trump, un grave error estratégico ahí. Entonces, eso realmente hace que no estén muy convencidos los europeos de lo que tienen que hacer. Pero hay otra cosa adicional. También los europeos tienen sus propios problemas.
Por Sí, ejemplo, claro. Angela Merkel está saliendo ya como premier de Alemania. Inglaterra está a punto de salir Sí, también sí, de la sí, Unión sí, sí, Europea. sí, sí. Macron, Francia, pues tiene sus propios problemas internos, ya aunque él ha, digamos, tratado de ejercer un liderazgo mayor, ¿verdad? Pues francamente no le da el asunto. Entonces, Europa, digamos, los que pudieran tener el liderazgo en Europa, no lo están teniendo. Y hay otros actores externos. Rusia es muy Ese importante. es un tema interesante. Rusia, al propio Vladimir Putin lo hemos visto, diría yo, prudente en esta historia. Sí, porque tiene intereses muy concretos en la región, pero no ahí. De hecho, Teherán y Rusia, o sea, Irán y Rusia, pues son aliados realmente. Sí, Y si tú, bueno, haces un seguimiento un poquito más allá, Rusia, donde tiene intereses en Siria, que obviamente sí, tiene frontera frontera. con Irán. Entonces, hoy en la mañana, pues anunció un acuerdo, ¿verdad?, para tranquilizar una parte, ¿verdad?, un cese al fuego en una parte de Siria, en donde están involucrados los turcos también. Ujú. Entonces, como es, este es un tablero, ¿verdad?, en el que se están moviendo muchas piezas y que, bueno, se requiere realmente de mucha paciencia, de mucha observación, ¿verdad?, de un cálculo, digamos, muy cuidadoso acerca de lo que está sucediendo, porque en esta situación tan volátil y en una región tan volátil, ¿verdad? Pues imagínate nada más ahí. Yemen tienes una guerra civil interminable. Una dictadura. Tienes ahí Israel, que también tiene sus propios problemas internos de carácter político. Justamente cuando se parecía que Netanyahu ya iba a salir, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pues ahora con todo esto parece ser que no. Líbano también es prácticamente un escenario de guerra civil que por el momento está tranquilo, pero tiene toda la posibilidad de resurgir por el apoyo de Irán a Hezbollah. Entonces, bueno, tienes Siria, ahí Turquía. claro, tienes Sí, una sí, sí, situación sí, muy sí. volátil, ¿no? Aparte de que es una zona muy estratégica por la cuestión obviamente del petróleo, la importancia que tienen los países del Golfo Pérsico, realmente tiene toda la potencialidad para escalar. Pero también es importante considerar que existen otros elementos que pueden de alguna manera u otra, todo depende de que los que realmente cuentan aquí, ¿no?, tengan la cabeza suficientemente fría para considerar las opciones. ¿De qué lado juega Ucrania? Pensando nuevamente en el factor del avión. Bueno, Ucrania juega un papel bastante menor en este momento. Sí. ¿Por qué? Porque simplemente el avión que iba, digamos que el que se accidentó o O cayó. tiraron, en fin, Ujú. lo que sea, eh, realmente pues es parte de la línea aérea ucraniana. Ujú, 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 Entonces tiene todo el derecho a pedir una investigación seria, internacional, ujú, imparcial sobre ujú, eso. Y eso también involucra a los canadienses. Y precisamente me preguntan, ¿por qué Canadá? ujú. Pues porque iban Iban ciudadanos ciudadanos canadienses ahí, canadienses. igual Sí, que sí, sí, algunos sí. suecos, Sí, en fin, sí, ¿no? sí, sí. No iban norteamericanos, que Sí. eso de alguna manera u otra también, Ujú. bueno, da un pequeño respiro, ¿verdad? Pero sí, Ucrania no juega ahorita un papel importante. Quizás en el futuro lo puede jugar, y aquí entra la clave de la política norteamericana. Como ves, son varios planos que hay que analizar, ¿no? Entonces ahora, digamos, vimos el plano de la política internacional, el plano de la política regional, donde Irán es una potencia regional, eso hay que considerarlo, y el plano de la política interna, tanto de Irán como de los Estados Unidos. Me voy a ir a los Estados Unidos. En los Estados Unidos, como ustedes saben, hay un proceso interno político, Sí. ¿no? El presidente Trump está frente a un juicio político en el Congreso. Todavía no se sabe por dónde va, están calculando muy bien eso. Pero no es la primera vez que un presidente en funciones, el presidente Clinton lo hizo, de hecho el New York Times lo sacó, ordena ataques, precisamente para distraer la atención acerca de eso. Entonces no sabemos cómo vaya a capitalizar el presidente Trump toda esta circunstancia, porque es muy volátil también, es muy impredecible. Es un distractor finalmente. Sí, es un Mal distractor calculado, lo decía mal usted, calculado, porque yo se va creo, contra un por hombre supuesto, sí. brutalmente importante para las creencias del mundo Exactamente. islámico iraní. Sí, sí, desde luego, lo hicieron un mártir, Ujú. ¿no? Pero no deja de ser un distractor, eso es por un Sí, lado. sí, sí. Por el otro lado, cuando uno observa la política exterior de los Estados Unidos, en momentos de crisis, usualmente el público norteamericano, digamos, se mueve alrededor del presidente, ¿no?
lo apoya y las encuestas Ujú, digamos, ujú. muestran mucho apoyo. En este caso no necesariamente es así porque mucha gente precisamente está viendo el tremendo error de cálculo que tuvo el presidente Trump. Ha habido presidentes, usted lo dice bien, de Estados Unidos que en su momento se han ido a guerras. George Bush, hijo, Sí, lo hizo sí, pensando en un proceso de así reelección y es, se fue a atacar claro. a Irak, Sí, sí. con el pretexto George Bush de, padre lo nació en lo hizo en Panamá, Panamá, en claro. fin, claro, sí, así es, así es. Digamos que sirve como una cuestión de carácter político. Aquí donde yo Y los ha veo, ayudado. los ha ayudado, sí, bueno, no el caso de George Bush padre, porque no tuvo la reelección, pero fue por cuestiones internas, Ok. sobre todo digamos, cómo estaba la economía de los Estados Unidos en ese entonces. Ajá. Pero aquí es completamente diferente el asunto, sobre todo porque ahora sí yo creo que los demócratas pueden tener mucha influencia en tratar de reducir la popularidad que tiene el presidente Trump en este momento. Y todavía falta, o sea, Sí, sí, es sí, en sí, 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 noviembre, sí, 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 ¿no? claro. El problema por el otro lado es que los demócratas tampoco se ve realmente quién pueda competir contra Trump. Sí. Entonces, no se ve claramente por dónde puede Qué ir. historia. Es muy complicado el asunto, es muy complicado y nada más que como para hacer una nota de pie de página, yo creo que no es el momento realmente, porque lo han dicho por ahí, que México esté en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso puede complicar algo la política exterior de México. No estamos preparados No como estamos para... preparados para ello. No, ¿Se acuerda? México tenía un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. en Adolfo Aguilar 2003, Sincer ¿cómo no? era Claro. el embajador de México a Sí, sí, sí. Naciones Unidas y le toca la histórica votación Sí, sí. donde justamente se decide ir a atacar a Irak. Bueno, lo que pasó realmente es que a México le salvó la campana. ¿Por qué digo esto? Porque no hubo votación. Precisamente el día en que va a ser la votación, que fue el 23 de marzo, lo recuerdo perfectamente, de 2003, ese día Estados Unidos decidió invadir unilateralmente Irak, Correcto. atacar obviamente Irak. Entonces, ante ese escenario, ¿verdad? Prácticamente el Consejo de Seguridad ya no hubo la votación, entonces la propuesta que tenía Chile, México y Canadá en ese momento para tratar de darle una solución al asunto prácticamente quedó ahí en el piso del Consejo de Seguridad y no se votó. Entonces, pues ya no. Pero hubo señales, incluso el embajador Garza, que vino aquí a Puebla 4 días antes de la invasión, yo recuerdo perfectamente esa conferencia que dio, dijo muy bien, Estados Unidos aprecia a sus amigos en las buenas y en las malas. A ver a quién recibe el mensaje, ¿verdad? Es decir, hoy, 17 años después, sí es muy distinto el rol internacional que tiene México y coincido con usted, no estamos preparados en este No. momento para tener un asiento en el Consejo de Bueno, Seguridad. qué bueno que lo mencionas porque eso nos permite tener una perspectiva adecuada históricamente hablando. O sea, ve cómo estaba el mundo en el 2003. O sea, era la cuestión que Estados Unidos decía, vamos a promover la democracia porque eso va a ser la paz internacional, el libre mercado, en fin. Y hoy, casi 20 años después, ¿verdad? Es un mundo completamente diferente, con una descentralización de poder impresionante, con una crisis ambiental impresionante también. Sí, 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 sí. La globalización es lo que estamos viendo precisamente de los saldos de la globalización y de cosas que a veces pensamos que pues, pueden ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, ahora se dicen las benditas redes sociales, pero precisamente, ¿verdad? Quizás una parte que se puede, digamos, de las nuevas maneras de los conflictos, ¿no? Es en el ciberespacio, sobre todo en guerras lo que se conoce como asimétricas, o sea, de diferenciales de poder. Entonces ahora, pues mira, cualquier gente con un conocimiento importante de cómo opera la tecnología, sobre todo en las redes sociales, en el ciberespacio, en fin, puede crear muchos problemas, porque uno está pensando que es Estados Unidos e Irán, pero no, el poder a nivel global, hoy en el mundo, en el siglo XXI, segunda década, está muy descentralizado. Maestro, estoy sobre tiempo, le quiero hacer la última pregunta y no vaya a interpretar que es restarle seriedad a esta charla que creo ha sido muy interesante, pero la semana pasada, en las benditas redes sociales, Ujú, cuando estalla este conflicto, la gente habla de la Tercera Guerra Mundial ujú. y se burla del concepto, pero al final del día la gente tiene esa preocupación. Podría haber guerra, podría haber una guerra